Doctor, buenas tardes. ¿Tiene su micrófono apagado? Ahora sí, mil disculpas. Les decía que es un verdadero gusto el poderles dar la bienvenida tanto a nuestras estudiantes como a nuestros estudiantes de la carrera de medicina. Permítanme presentarme, mi nombre es Cristian Trigoso Agudo, soy profesor titular y además emérito de la Cátedra de Microbiología de nuestra Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, y también soy jefe del Laboratorio de Referencia Nacional de Bacteriología Clínica del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, del INLASA. Así que en el tema que nos corresponde revisar el día de hoy, nada más y nada menos tiene que ver con un problema mayúsculo, cuál es el de la resistencia hacia los antibióticos por parte de las bacterias. De hecho, lo que vamos a revisar el día de hoy, todavía tenemos 2 clases más la próxima semana, pero el día de hoy vamos a revisar los mecanismos de resistencia que de manera panorámica las bacterias nos van a mostrar esta tarde y de esa manera cómo evaden la acción de los antibióticos. Voy a pasar a compartir ya la pantalla. Ya vamos a compartir, espérenme un segundito. Ahora sí, estamos listos para poder compartir nuestra pantalla. Ustedes ya tienen en sus pantallas la primera lámina, tiene que ver, hemos dicho, con lo que son los mecanismos selectos de resistencia hacia los antimicrobianos. En realidad, hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud ya ha separado los términos, los teníamos casi como sinónimos en cuanto a antimicrobiano y antibiótico. Hoy por hoy la situación se clarificó menos mal y cuando hablamos de antimicrobianos nos referimos no solamente a aquellas moléculas que tienen acción sobre las bacterias, o sea, los antibióticos, sino que también los antimicrobianos agrupan a las moléculas que corresponden a los antiparasitarios, aquellos que trabajan sobre los parásitos, como también a las moléculas que están en el paquete de los antimicóticos, o sea, aquellos medicamentos que actúan sobre los hongos, y finalmente también lo que conocemos como antivirales, es decir, aquellas moléculas que actúan sobre los virus. En lo que corresponde a nuestro trabajo, más bien está encauzado hacia los antibióticos, es decir, vamos a revisar los mecanismos que ofrecen las bacterias frente a lo que correspondería a la acción de los antibióticos. Y cada vez que hablamos de este tema estamos tentados de plantear una situación, parecería ser una especie de revancha por parte de los microorganismos a una situación que ustedes la van a tener que vivir y esa es una situación además dramática. Es el uso irreflexivo, el uso no científico, el uso irracional de alguna manera de los antibióticos, y es que lo que está pasando en este momento en el planeta es eso, en todos los países, absolutamente en todos los países, hay un manejo muy discrecional en lo que corresponde hacia los antibióticos. Son, si miramos, por ejemplo, en nuestro caso, la región americana, muy pocos países los que tienen, en todo caso, la receta obligatoria para poder lograr llegar hacia los antibióticos. Son muy pocos países, Estados Unidos, Canadá, en Centroamérica, México intentó, no le fue muy bien, y en Sudamérica, Chile es uno de los ejemplos, me olvidaba, en Centroamérica también está Costa Rica, que tiene la receta obligatoria,
pero en Sudamérica es Chile, en todo caso, quien pudo mantener esto de la receta obligatoria. Hay otros países que incursionaron, el caso de Colombia, el caso de Argentina, pero los resultados no han sido precisamente los que se esperaban, porque todavía hay una inequidad en lo que significa el poder lograr llegar hacia los antibióticos por parte de una gran mayoría en la población. Ustedes saben que los antibióticos son moléculas muy costosas, por lo tanto, y además, dependiendo de cómo vamos escalando en el uso de estos antibióticos, cada vez vamos llegando a antibióticos mucho más selectos que son excesivamente costosos, y esa es una situación todavía dramática en muchos países, incluido el nuestro. Desde ya en nuestro país no hay la receta obligatoria, y eso hace que se convierta en un arma de doble filo, ¿verdad? Porque por el otro lado está entonces esa práctica irracional en lo que significa el uso de los antibióticos, y todo el mundo empieza a prescribir o recetar, todo el mundo tiene acceso a poder comprar, no solo en las farmacias, ustedes seguramente alguna vez han visto en los mercados inclusive, donde entre las casetas que venden papa, que venden fruta, alguien está con su cajita vendiendo ciprofloxacina o está vendiendo ampicilina, una situación tremendamente alarmante. Todo eso nos ha conducido a que la resistencia a los antibióticos se convierte en uno de los enormes problemas por los que está atravesando la humanidad. Ya podremos hablar de muchos temas que giran alrededor de este punto. Pero lo primero que tenemos que hacer es definir, ¿verdad? Si estamos hablando de resistencia a los antibióticos, lo primero que tenemos que hablar es ¿cuál es o cómo definimos esta resistencia? Y ahí vamos a ver que existen dos parámetros a partir de los cuales observamos este fenómeno. Cuando definimos clínicamente lo que es la resistencia antimicrobiana, y en ese caso decimos que es ese potencial proceso, obvio, basta que las bacterias tengan material genético, es decir, DNA en sus genomas, ustedes ya lo han estudiado esto, y saben también de que ese material genético muy fácilmente se puede modificar a partir de lo que conocemos como mutaciones, ¿verdad? Por lo tanto, es muy factible que a lo largo del tiempo las bacterias vayan modificando su material genético por mutaciones, y eventualmente estas mutaciones pueden conducir al hecho de que los microorganismos se empiecen a mostrar refractarios al uso de los antibióticos. Acá introducimos un primer punto que ustedes tienen que ayudarnos a introducirlo en la población. Han debido escuchar muchísimas veces, y no solo en la población civil, inclusive en médicos o en personal del área de la salud, que dicen que le han hecho un examen de cultivo y antibiograma o un examen bacteriológico, y hay gente que dice, ¿cómo es posible que yo sea resistente a tal o cual antibiótico si yo jamás lo he utilizado? Hay error tremendo ahí, porque no es la persona la que se hace resistente a los antibióticos. Pregunta de parcial. Son las bacterias que están provocando la infección en ese paciente quienes han alcanzado la resistencia. Mejor aún, se han seleccionado por el uso de un antibiótico, generalmente el mal uso de un antibiótico. ¿De acuerdo? En estos casos, entonces, cuando hablamos de que alcanzaron o se seleccionaron en cuanto a aquellos mutantes que tienen los procesos ya armados de resistencia, pues obviamente no se van a inhibir, y en otros casos no se van a destruir cada vez que interactúen con estas moléculas. Esto también ustedes ya lo han revisado cuando les han hablado de los antibióticos bacteriostáticos, aquellos que simple y llanamente inhiben el desarrollo bacteriano, un efecto reversible que se puede modificar. Retiramos el agente bacteriostático y la bacteria continúa con sus sistemas metabólicos, o el fenómeno de la bactericidia, o el hecho de que tenemos antibióticos bactericidas que en todo caso tienen un efecto letal sobre los microorganismos. Acá ya no hay inhibición, sino hay destrucción, hay muerte bacteriana, ¿verdad? Cada vez que interactúan con estas drogas, lo que obviamente predice
si es que no se van a inhibir o no se van a destruir, no va a haber el efecto bacteriostático o no va a haber el efecto bactericida, se va a producir la falla terapéutica. Cada vez que usamos los antibióticos y existe este fenómeno en marcha de resistencia, pues obviamente vamos a fracasar en lo que corresponde a nuestro tratamiento, ¿de acuerdo? Y eso se traduce en el antibiograma, esa herramienta que tenemos en el laboratorio de bacteriología, donde pueden existir respuestas intermedias o respuestas generalmente de resistencia, así marca el antibiograma, en cuanto a una bacteria frente a un antibiótico en particular. Obviamente, si estamos hablando de resistencia desde el punto de vista clínico, no solamente es el comportamiento en la caja Petri, ¿verdad? Sino que además acá necesariamente tenemos que considerar la dosificación y además la concentración fisiológica de este antibiótico en el organismo del paciente. Es decir, son dos situaciones que no las podemos dejar pasar: la dosificación y la concentración del antibiótico en el organismo. A estos fenómenos les llamamos los fenómenos farmacocinéticos y farmacodinámicos, aspectos que ustedes los van a estudiar a profundidad el próximo año cuando asuman la asignatura de farmacología. Pero además, para que se produzca este sistema de resistencia, tiene que haberse establecido por lo menos un mecanismo de resistencia. Y este pues tiene que haberse generado, ya sea comandado desde el genoma de la bacteria, desde el cromosoma de la bacteria, lo que automáticamente nos habla de una resistencia con origen cromosomal, o tiene que haberse generado a partir de información genética que está fuera del cromosoma o del genoma. Es lo que corrientemente le llamamos al sistema extracromosomal, ¿verdad? Por ejemplo, que puede estar representado por los plásmidos. Ahora, sea lo uno o sea lo otro, se van a modificar tremendamente lo que llamamos los puntos de corte. ¿Qué son los puntos de corte? Para ello, vamos a entrar todos nosotros en este momento al laboratorio y vamos a realizar un método que está dentro de las prácticas de bacteriología clínica. Esto se ejecuta en nuestros laboratorios de bacteriología clínica, donde hacemos la famosa concentración inhibitoria mínima, la CIM. Por si acaso van a encontrar en alguna otra bibliografía como concentración mínima inhibitoria o CMI. Es lo mismo. Al final de cuentas es cuestión de semántica, ¿de acuerdo? Pero bueno, si regresamos al concepto fundamental, fíjense que en este caso tenemos acá, sigan ustedes el cursor, tenemos una caja Petri en la que hemos obtenido estas colonias que ven de color negro, son colonias bacterianas, corresponden a bacterias. Y lo que queremos saber, ya las tenemos en este caso aisladas, identificadas, etcétera. Queremos saber cómo se comportan frente a un determinado antibiótico. Para ello les vamos a practicar esta concentración inhibitoria mínima. ¿Qué se hace en este caso? Preparamos una galería, por ejemplo, de tubos, se llama el sistema de la macrodilución. Esto no lo tomen al punto como estamos hablando, me interesa el concepto global, ¿de acuerdo? Así que simplemente escuchen y capten y vean en la pantalla lo que va a pasar. Para eso hemos preparado una galería de 4 tubos de ensayo. Cada tubo tiene una cantidad determinada de un medio de cultivo, un caldo de cultivo, donde vamos a colocar a las bacterias sobre las cuales vamos a trabajar. Pero miren qué interesante, voy a partir por el tubo de abajo. Este tubo tiene un antibiótico, le llamaremos el antibiótico X. Este antibiótico X está a una concentración de 4 microgramos de ese antibiótico X por mililitro de medio de cultivo que está en el tubo de ensayo. Obviamente, si vamos a practicar esta concentración, tengo que preparar diferentes concentraciones del antibiótico, o sea, tengo que hacer diluciones. En laboratorio, cuando hacemos diluciones, lo que hacemos es bajar al duplo, no podemos hacer otra cosa. Bajamos al duplo la concentración
del antibiótico. O sea que si yo hago mi dilución de manera apropiada, en el próximo tubo, este que está aquí, como estoy bajando la mitad de la concentración del antibiótico, tengo ahora 2 microgramos de ese antibiótico X por mililitro de medio de cultivo. Vuelvo a hacer la próxima dilución, vuelvo a bajar el duplo y por lo tanto tengo en este tercer tubo la mitad, 1 microgramo de ese antibiótico por mililitro de medio de cultivo. Y puedo hacer todavía una concentración más, puedo bajar y puedo bajar mucho más, pero en este caso nos vamos a quedar en este cuarto tubo donde bajo a la mitad y tengo 0.5 microgramos del antibiótico X por mililitro de medio de cultivo. Ya está, ya tenemos una batería en la cual vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Esto se hace en laboratorio corrientemente y no se hace solo con 4 tubos, podemos hacer con 8 tubos, con 10 tubos, con 12 tubos, porque yo puedo bajar desde 32 microgramos o más allá todavía desde 64 microgramos, 32 microgramos, 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, etcétera, ¿de acuerdo? Siempre haciendo las diluciones correspondientes. Pero antes debo preparar una suspensión a partir de estas bacterias en este tubo de ensayo, donde me está esperando también otro caldo, otro medio de cultivo líquido. Hagamos la suspensión, miren, tomamos una asa bacteriológica y vamos a tomar algunas colonias de la caja Petri, las llevamos al tubo y miren, asume una suspensión de bacterias, representada por esa turbidez que ustedes están viendo ahí, y ahora lo que vamos a hacer a partir de este medio, de este tubo, vamos a sembrar en cada uno de estos tubos una cantidad determinada de estas bacterias, ¿de acuerdo? Hagámoslo. Para ello tomamos una micropipeta, fíjense, cargamos y empezamos a sembrar la misma cantidad de bacterias en cada uno de los tubos. ¿Listo? Transcurrida esta siembra, si todo lo hemos hecho correctamente, entonces podemos pasar a la próxima etapa, que es incubar los tubos de ensayo. Llevamos esta batería, obviamente a 35 grados centígrados y por 24 horas. Hagámoslo. Y miren, cuando salen los tubos después de 24 horas, observen que el primer tubo está turbio. Y el resto de los tubos, miren, están totalmente límpidos, como si no hubiésemos sembrado absolutamente nada, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado en este tubo que está así de turbio? Pues obviamente ha sucedido lo que debía suceder, que las bacterias que hemos puesto acá han empezado a multiplicarse, aun cuando había 0.5 microgramos de ese antibiótico X por cada mililitro del medio de cultivo, ¿cierto? Por eso es que se ha puesto turbio. En cambio, miren que este tubo que tiene 1 microgramo del antibiótico por mililitro de medio de cultivo no me muestra turbidez. Y obviamente, en la medida que aumenta la concentración de la droga, pues con mayor razón, no tengo directamente ningún tipo de desarrollo. Están limpios los tubos. Ya está. Ya encontré la concentración inhibitoria mínima, ¿de acuerdo? Porque en todo caso solo debo atenerme a la definición que me dice que esta concentración inhibitoria mínima no es nada más que la concentración más pequeña del antibiótico con la cual logro la inhibición del desarrollo bacteriano. No estoy diciendo otra cosa, solo inhibición del desarrollo bacteriano. Y esto se lee, obviamente, mirando los tubos. ¿Cuál es la concentración más pequeña a partir de la cual ya no ha habido desarrollo bacteriano? Esta, ¿verdad? La que está marcada por la cantidad de 1 microgramo del antibiótico por mililitro de medio de cultivo. A partir de este tubo, vean ustedes para arriba, todos están limpios. Por lo tanto, este tubo, para mí, muestra la concentración inhibitoria mínima. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo interesante? Que la concentración inhibitoria mínima equivale a los puntos de corte. Hace un momento decíamos, se van a mover los puntos de corte. Pues entonces significa que cada vez que nosotros vamos trabajando con las bacterias, observamos que por mutaciones que se van dando en estas bacterias, estas cada vez necesitan más altas concentraciones inhibitorias, ¿verdad? O sea, puntos de corte más altos a partir de los cuales se pueda producir
la inhibición. Probablemente, si repetimos el experimento dentro de un tiempo, ya vamos a ver que a lo mejor 3 tubos están turbios, ¿verdad? Por lo tanto, la concentración inhibitoria mínima va a estar en 4 microgramos, que sería todavía para ese momento la concentración más pequeña con la que se obtiene la inhibición, 4. Y probablemente en el tiempo, si vamos estudiando, la SIM va a ser 8, 16, 32, 64. Es decir, cada vez necesito más cantidad de antibiótico para poder lograr la inhibición, hasta que lógicamente llegue un instante en el que fisiológicamente ya no puedo concentrar más la droga, porque si sigo aumentando la concentración de la droga, voy a empezar a provocar los fenómenos adversos o los efectos colaterales, ¿verdad? Que son mucho más peligrosos que la propia infección. Y en ese momento, entonces, cuando yo ya no puedo usar más altas concentraciones, digo, esta bacteria ahora sí me está mostrando resistencia. ¿Se entendió? Perfecto. Ahí está, solamente para que ustedes lo lean. Fijen rápidamente y por memoria que la concentración mínima del antibiótico con la cual se logra inhibir el crecimiento bacteriano es la SIM, que leemos a ojo desnudo, no hemos necesitado microscopios, nada, ¿verdad? Y obviamente se concuerda en este caso y se corresponde con lo que son los puntos de corte. O sea que cada vez que les hablen, y les van a hablar seguidísimo de puntos de corte, les están hablando de concentración inhibitoria mínima y les van a decir que para este antibiótico su punto de corte está en 2 microgramos por mililitro. Listo, ustedes ya saben que esa es la SIM, que esa es la concentración con la cual se están inhibiendo los microorganismos. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Pero sin embargo, alguien me puede decir, sí, de acuerdo, pero usted ha dicho que hay 2 comportamientos, inhibición y destrucción. Y acá solamente entra el fenómeno de la inhibición, que hemos dicho que es un fenómeno reversible. ¿Qué tal y dónde está el fenómeno de la bactericidia? ¿Cómo es dónde yo puedo ver que las bacterias se están muriendo, verdad? Entonces, en ese caso, debo completar el experimento. ¿Cómo lo voy a completar? Fíjense que voy a preparar otras cajas Petri con sus medios de cultivo, pero sin antibiótico. Ya no necesito más antibiótico. Ahora son cajas Petri con un medio de cultivo cualquiera, aquel en el que puedan desarrollar estas bacterias y ya está. Y lo que voy a hacer es tomar una alícuota, o sea, una cantidad de este tubo, fíjense, y voy a sembrar en su caja Petri. De este otro tubo, que también estaba límpido, tomo otra cantidad definida y voy a sembrar sobre el medio de cultivo. Y finalmente, del tercer tubo voy a hacer exactamente lo mismo y voy a también a sembrar. ¿Listo? Ahora repito otra vez la incubación, o sea que vuelvo a llevar a 24 horas, otra vez por 35 grados centígrados, mis cajitas Petri, que hemos dicho que ya no tienen antibióticos, solamente es medio de cultivo y nada más, ¿verdad? Y una vez que hago esto y saco las cajas, miren lo que aparece. En la cajita que correspondía a este tubo aparecen colonias, que si las comparo con las de la caja inicial son exactamente las mismas. Por lo tanto, no ha habido equivocación en el experimento, ¿verdad? Eso significa, fíjense, que acá, con 1 microgramo donde estaba la SIM, todavía tengo desarrollo de algunas colonias. Claro, han tardado en adaptarse, pese a que se han inhibido, pero no se han destruido. No todas se han destruido y por eso que aparecen en esta caja Petri. Pero fíjense que en la cajita que corresponde a 2 microgramos por mililitro ya no hay nada, y ni qué decir con 4. ¿Verdad? Por lo tanto, entonces, marco esta caja, la primera que está limpia, la marco y para mí se convierte en la concentración bactericida mínima. Ya no es la concentración inhibitoria mínima, sino es la concentración bactericida mínima. Y esa concentración bactericida mínima, que en este caso equivale a 2 microgramos por mililitro, me está mostrando entonces que con cualquier antibiótico, yo tengo 2 caras de ese antibiótico, es como una moneda de 2 caras, ¿verdad? De un lado tiene la cara de la SIM, la concentración inhibitoria mínima, que es el punto de corte, y del otro lado tiene la concentración bactericida mínima, ¿cierto? Por lo tanto, eso me está mostrando también de que si yo quiero definir a mi concentración bactericida mínima,
Esta concentración bactericida mínima me está diciendo que es la más pequeña de la concentración del antibiótico con la cual voy a obtener, no voy a decir el 100%, ¿verdad? Me cuido un poco las espaldas, no he sembrado todo el tubo, solo una alícuota. Entonces digo, con la cual obtenemos el 99.9%, ahora sí, de muerte bacteriana. No hay la menor duda, ¿verdad? Porque en cuanto hice las siembras en las cajas, han visto que en la caja que iba por debajo ya no apareció absolutamente ninguna colonia. Por lo tanto, esa bacteria para ese antibiótico X tiene una SIM de 1 microgramo por mililitro, pero tiene una concentración bactericida mínima de 2 microgramos por mililitro, ¿cierto? Perfecto, ¿verdad? Ya no ha habido mayor duda al respecto, ya tengo los dos términos y me interesa más el de la SIM porque es el más operativo, es el que más uso y hemos dicho que es el que equivale a los puntos de corte como tales. ¿Listo? Sigamos, pero esa era la definición desde el punto de vista clínico. Hemos dicho que hay dos definiciones. La segunda es la resistencia desde el punto de vista microbiológico, o sea, en nuestros laboratorios. Cuando nosotros revisamos en las bacterias en nuestros laboratorios, podemos establecer la resistencia microbiológica. Y esta se basa en algo que cada vez está siendo mucho más importante. Ustedes van a tener que trabajar mucho con esto que se llaman hoy por hoy los valores de cut-off epidemiológicos, también conocidos como están viendo en sus pantallas como ECOF, ECDs o BCs, dependiendo en todo caso de su acepción en la lengua inglesa, en la lengua española. Es obvio que si estamos hablando en la lengua inglesa, los van a encontrar como ECOF o como ECDs, y si estamos hablando en relación a la lengua española, los vamos a encontrar como BCE o de manera general, una vez más, como valores de cut-off epidemiológicos. ¿Por qué? Porque estos puntos de corte ya no son clínicos. Estas SIMs ya no son clínicas. Es decir, solamente voy a considerar el antibiótico y nada más. Y sí, el comportamiento de la bacteria frente al antibiótico. No era como en la SIM que estoy mirando la bactericidia, estoy mirando la concentración de la droga, ¿recuerdan? Acá no. Acá es como coloquialmente y de alguna manera, de manera general, decimos, como en el cacho, lo que se ve se anota, ¿de acuerdo? Estas definiciones y estas observaciones desde el punto de vista de valores de cut-off epidemiológico nos permiten separar a las bacterias en dos poblaciones, las llamadas wild type o de tipo salvaje y las non-wild type, o sea, las que no son de carácter salvaje. ¿Listo? Nada más. Eso es todo lo que le permite separar este sistema de resistencia microbiológica a través de los valores de cut-off epidemiológicos. Las wild type corresponden a aquellos microorganismos que no presentan ningún mecanismo de resistencia adquirido. Es decir, no han pasado todavía por ningún proceso de mutación que tiene que ver con resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Es decir, por eso se les llama cepas wild type, del tipo salvaje, tal cual han emergido, se están moviendo en la comunidad, etcétera. Estas cepas de bacterias no han alcanzado todavía ningún mecanismo de resistencia, ¿de acuerdo? Una vez más, esta categoría solamente emerge por la aplicación de un punto de corte no clínico. O sea, esto no tiene importancia clínica, solo tiene importancia desde el punto de vista microbiológico. Ahora, si nosotros encontramos este punto de corte y nos preguntan, ¿el tratamiento va a funcionar? Nuestra respuesta es no sabemos. Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver cuándo aplicamos estos puntos de corte representados por lo que son los cut-off epidemiológicos. En cambio, las non-wild type, las que no son de corte salvaje, corresponden a aquellas bacterias que ya presentan por lo menos un mecanismo de resistencia adquirido, obviamente por mutación. Lo mismo, esta categoría solamente se da por la aplicación de puntos de corte que son no clínicos, una vez más,
Y pese a que son non-wild type, pese a que ya tienen un mecanismo de resistencia, no sabemos si el antibiótico va a funcionar o no va a funcionar. Ahora me explico para qué nos sirve en la práctica. Cuando ya no tenemos más opciones de antibióticos, ahora surgen los cut-off epidemiológicos, es decir, nos estamos quedando cada vez con menos antibióticos para poder ejercer la medicina. Y a ustedes les va a tocar trabajar en un mundo de infecciones porque estas no han sido derrotadas, prueba clara la pandemia por la cual hemos tenido que atravesar como humanidad estos últimos 2 años. Y obviamente eso nos está demostrando que las infecciones no se han dejado derrotar, ni mucho menos las hemos logrado erradicar, ¿verdad? Y uno de los puntos es ese, de que las bacterias, en la medida que van adquiriendo resistencia, cada vez se nos vuelven más peligrosas. Les he de dar un ejemplo muy concreto. Se refiere a Neisseria gonorrhoeae. Es el famoso gonococo, agente etiológico de la gonorrea, esa infección de transmisión sexual. Resulta que estos gonococos hoy por hoy están alcanzando ya la resistencia hasta las últimas drogas que podíamos utilizar y que estaban en nuestro arsenal a nivel global, a nivel planetario. Se trataba de utilizar cefalosporinas de tercera generación. Entre estas, obviamente, la que más hemos venido utilizando ha sido la ceftriaxona. Bueno, la mala noticia es que ya se han empezado a encontrar cada vez más gonococos en procesos de gonorrea en los cuales ya ni la ceftriaxona funciona. O sea, ya no tenemos antibióticos para tratar esas infecciones. Así de grave está la situación, doctoras y doctores. ¿Esto qué significa entonces? Que desde el laboratorio tenemos que dar una respuesta. ¿Y qué es lo que hacemos en ese caso? Utilizamos una otra droga, un otro antibiótico que no lo hemos usado jamás contra la gonorrea. En este caso, la acitromicina, un macrólido asálido, que esto ustedes ya lo han visto seguro en las clases previas en relación a antibióticos. La acitromicina nunca la hemos usado frente a la gonorrea. Bueno, ahora hemos tenido que ver qué pasa, probar la acitromicina versus las cepas de gonococos, y con esto hemos encontrado con que prácticamente casi el 100% de las cepas de gonococos menos mal se comportan de manera non-wild type. ¿Se entiende? O sea, se comportan de esta manera. No tienen todavía un mecanismo de resistencia adquirido contra esta droga. Por lo tanto, lo que rápidamente se ha informado desde los laboratorios de bacteriología o de microbiología hacia los clínicos, se les ha dicho: usen acitromicina, pero todavía combinándola con la ceftriaxona. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día. De hecho, la experiencia ha venido demostrando que menos mal la asociación de esta droga, acitromicina más ceftriaxona, menos mal ha dado buenos resultados. ¿De acuerdo? O sea que allí donde nunca habíamos podido probar un antibiótico, ahora estamos obligados a probarlos, pero lo hacemos a través de esto. ¿Se han dado cuenta? Usamos una droga versus una bacteria y separamos las poblaciones. Acá se ha visto que la población mayoritaria, casi el 100% de las cepas de gonococos, por los valores de corte epidemiológico, los cut-off epidemiológicos, correspondían a cepas wild type, salvajes. O sea, no había mecanismos todavía. Obviamente en el tiempo van a aparecer estos mecanismos y el momento en que aparezcan estos mecanismos de resistencia, ya sabemos que pasan a convertirse en non-wild type. Por ahí todavía el tratamiento va a servir algún tiempo más y va a llegar un instante en el que ya no va a servir y vamos a tener que pensar en otras moléculas. ¿Se entendió? Perfecto. Pero ¿cómo se origina la resistencia? Hemos dicho que va desde el cromosoma o desde material extracromosómico. Si es desde el cromosoma es por mutaciones que se da, ¿verdad?, en las secuencias genéticas que codifican para los sitios de acción allí donde tienen que actuar los antibióticos. Y ustedes ya los conocen por las clases previas. Pero también puede haber cambios en la regulación genética, precisamente motivados desde el cromosoma del microorganismo. Y entonces tenemos procesos de hiperproducción, por ejemplo, de beta-lactamasas,
o de optimización de algunos mecanismos que normalmente están funcionando, que no le alcanzan a la bacteria para mostrar resistencia, pero cuando se optimizan por estos procesos de mutación, ahora sí, ya empezamos a ver resistencia, ¿de acuerdo? Y los extracromosomales, donde tenemos básicamente a los plásmidos, a los transposones y a los integrones que ustedes ya han estudiado con seguridad en la parte de genética bacteriana. ¿Qué pasa? De estos tres, los más importantes obviamente son los plásmidos, que a veces tienen contenidos a transposones, ¿verdad? Porque estos plásmidos, miren, pasan de bacteria a bacteria, aquí están pasando a través de un pilus, ¿verdad? Un pilus sexual que sirve para que una bacteria enganche a la otra y como una especie de canal de paso, miren cómo pasa el material genético, miren, aquí están enganchados los dos microorganismos por este canal, por este sistema de conjugación, así lo han aprendido ustedes, ¿verdad? Y evidentemente es así. Gracias a un pilus conectan con la otra bacteria, fíjense, y obviamente pasa el material genético de una a la otra y con ese material genético además le están regalando obviamente factores de resistencia, secuencias genéticas para la resistencia, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos entonces? Vamos en principio a ver cómo las bacterias evitan que los antibióticos entren dentro de ellas. El primero es clásico y es muy importante, es el de la impermeabilidad. Eso se da por cambios en las porinas. Esto también ustedes ya lo han estudiado, ¿verdad? Que las bacterias tienen canales porínicos por los cuales atraviesan los metabolitos, etcétera. Obvio, si se modifican las porinas ya no pasan los antibióticos. Siempre es mejor con imágenes, ¿verdad? Aquí está la pared de una bacteria, aquí está su peptidoglicano, su membrana citoplasmática y su citoplasma. Y aquí está el antibiótico. Miren, ese antibiótico pasa por las porinas, trasloca la membrana y se va al citoplasma. Vamos a suponer que se está yendo al ribosoma bacteriano. Corresponde un aminoglucósido y tiene que ir hasta la subunidad 30S, ¿verdad? Para cumplir su mecanismo de acción. Pero cuando hay mutaciones, las porinas se estrechan, se modifican. Y al modificarse, fíjense ahora, el antibiótico ya ni puede atravesarlas. Se quedó afuera. El resultado, resistencia, desde ya. O hay un aumento en la concentración de cationes divalentes. Y entonces se cae la acción de ciertas drogas como los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas. Veámoslo con dibujo, hemos dicho siempre es más fácil. Aquí está una pared gram negativa, ya una especie de examen para todos nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo sé que es una pared gram negativa? Porque tiene acá, vean, su membrana externa o exterior. Esta es la parte más externa. Aquí están los lipopolisacáridos o LPS. Aquí están las porinas, generalmente formadas por lipoproteínas. Este es el espacio periplásmico. Aquí está el peptidoglicano, vean. Y por debajo la membrana celular. Y por debajo de la membrana ya el citoplasma, ¿verdad? Bueno, a ustedes ya les han enseñado que las superficies bacterianas usualmente son electronegativas. Por eso es que las bacterias atrapan algunos cationes divalentes, el caso del calcio, no para neutralizar la carga eléctrica y volverla neutra, eso no se puede, pero sí para disminuir esa electronegatividad y de esa forma pueden pasar diferentes metabolitos, entre ellos hasta los antibióticos. Pero a veces por mutaciones en la superficie de la bacteria, sobre todo en los LPS, los lipopolisacáridos, se modifica todo esto y aumenta la electronegatividad, lo que hace que la bacteria empiece a atrapar cada vez más cationes divalentes, fíjense. Y si atrapan cationes, tantos cationes divalentes, miren que se forma una especie de escudo de cargas positivas. Lo que hace entonces que si viene un aminoglucósido, que ustedes también ya saben que corresponden a antibióticos que son los más electropositivos que existen, o sea que tienen cargas positivas. En el mundo de los antibióticos, fíjense si el antibiótico quiere penetrar. No va a poder, ¿verdad? Hay una repulsión a favor de cargas, en este caso por cargas positivas. El resultado, resistencia. Pero todavía hay un mecanismo más bonito que se llama el sistema de las bombas de eflujo. Ya ni miren a los antibióticos, funciona con todos los antibióticos, ¿de acuerdo? Es más, es uno de los mecanismos más eficientes de resistencia.
Otra vez, aquí está la pared de la bacteria con sus componentes y aquí debajo el citoplasma. ¿Listo? Miren al antimicrobiano lo que le va a pasar. ¿Qué sucedió? Que el antibiótico pasó por las porinas, se iba, por ejemplo, hacia el citoplasma, hacia la membrana citoplasmática y al citoplasma, pero una proteína transportadora engancha al antibiótico, se une a una proteína de fusión, reorientan al antibiótico y lo expulsan por un canal de salida. Por eso es que los españoles también le llaman el sistema de expulsión activa, porque están expulsando al antibiótico, lo están botando, pero además activa porque hay gran gasto de energía, ¿de acuerdo? Se gasta harto ATP en lo que corresponde a este mecanismo, pero vean que es súper eficiente. Obviamente el resultado, resistencia, ni siquiera llegó al blanco donde debía actuar el antibiótico, ¿verdad? Sino que en el camino lo expulsaron. Esa es la bomba de flujo, o eso es lo que conocemos como el mecanismo de expulsión activa. O pueden haber cambios allí donde el antibiótico tiene que actuar. Ahora sí ya va a pasar el antibiótico, pero allí donde tendría que actuar, esto se ha modificado. Por ejemplo, que se modifiquen las PDPs o que se modifiquen algunas enzimas y entonces saltan las resistencias. Vamos con imágenes. Ustedes ya están familiarizándose. Esta es una imagen típica del libro de Javetz, de microbiología. Están viendo el péptidoglicano, ¿verdad? Los dos azúcares, la N-acetilglucosamina, el ácido N-acetilmurámico, y aquí están los 4 o 5 péptidos que pueden estar encontrándose en todo caso. Esto se repite en todo el péptidoglicano. Lo interesante es que, miren, hay un enganche entre el tercer aminoácido y el cuarto aminoácido. Otra vez, cuarto aminoácido y tercer aminoácido. Cuarto aminoácido y al tercer aminoácido de la cadena que va por debajo, por delante o por detrás, porque es obviamente tridimensional. Se repite al lado, tercer aminoácido se engancha con el cuarto aminoácido. Aquí está el cuarto enganchándose con el tercer aminoácido y así sucesivamente. Gracias a estos enganches que se llaman transpeptidaciones, el péptidoglicano es tan importante que le da la fuerza a la pared, le da esa rigidez y a su vez le permite a la bacteria inclusive asumir su forma, ya sea de coco, de bacilo, de espiroqueta, etc. ¿De acuerdo? Pero como todo en el mundo de la bioquímica, no se puede producir si no es por enzimas, y en este caso, claro que hay enzimas que funcionan. Son las transpeptidasas, las transglicosilasas y las carboxipeptidasas. Esas enzimas son a las que llamamos PBPs, o sea, proteínas fijadoras de penicilina. Deberían ser PFPs, ¿verdad? Pero el 99.9% de la información internacional nos las mandan en la acepción inglesa, donde corresponderían a las Penicillin Binding Proteins. Por eso se llaman PBPs, ¿de acuerdo? Pero las PBPs, pregunta de parcial, son las transpeptidasas, las transglicosilasas y las carboxipeptidasas, o sea, las enzimas que producen la transpeptidación, vean ustedes, entre los aminoácidos o péptidos, precisamente del péptidoglicano, ¿de acuerdo? Usualmente tenemos las PBPs 1A, 1B, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es lo clásico, ¿listo? Pero resulta que si hay mutaciones en el material genético, ahí están los entrecruzamientos. Decíamos, si hay mutaciones, las PBP se van a ir modificando. Y al modificarse, ahora sí, como son el blanco de los betalactámicos, cuando se modifiquen estas PBPs, cuando llegue la penicilina o la ampicilina o la amoxicilina o cualquier cefalosporina, ya no las va a reconocer, porque estas por mutaciones se han ido modificando. Miren, ya tiene una forma diferente. Por eso es de que ahora cuando llega el betalactámico, ya no va a poder reconocer a estas PBPs y el resultado es resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, modificación de PBPs o proteínas fijadoras de penicilina por mutación, lógicamente determina resistencia hacia los betalactámicos, donde están la penicilina, ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas, etc. ¿De acuerdo? O se modifican enzimas, hemos dicho. Miren, del ácido paraminobenzoico, el PABA, tienen que llegar
las bacterias hasta los folatos, precisamente para construir moléculas mucho más importantes, ¿no es cierto? Y resulta que hay pasos que están mediados por enzimas. Por ejemplo, el paso desde el ácido paraminobenzoico al ácido dihidroxteroico está conducido por una dihidroxteroato sintetasa. Ahí la colocamos a la enzima. Y el paso desde el ácido dihidrofólico al tetrahidrofólico está también catalizado por otra enzima, la dihidrofolato reductasa. Bueno, resulta que las bacterias, el primero es el blanco de las sulfas. Cualquier sulfa, la que ustedes quieran, trabaja sobre esta enzima, sobre la dihidroxteroato sintetasa. Y el trimetoprim trabaja sobre la dihidrofolato reductasa. ¿Por qué les hablamos también del trimetoprim? Porque ustedes ya saben que hay una sulfa que se combina con el trimetoprim. La sulfa es el sulfametoxazol que se combina con la trimetoprima y forman lo que llamamos el cotrimoxazol, ¿de acuerdo? Corrientemente conocido como Bactrim, pero ese es el nombre comercial, está mal, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer la parte molecular, la parte química de lo que está sucediendo con los antibióticos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa con las bacterias? En este caso, las bacterias modifican las enzimas. No son las mismas, las modifican. De manera que cuando llegan las sulfas, en el caso de la dihidroxteroato sintetasa, esta ya está modificada. Y al encontrarse modificada, no hay la inhibición competitiva y la bacteria muestra resistencia a las sulfas. Y lo mismo pasa con la dihidrofolato reductasa. Las bacterias la modifican y cuando llega la trimetoprima ya no la reconoce, ya no hay la inhibición competitiva y por lo tanto la bacteria muestra resistencia. O la otra cara de la medalla, que en este caso las bacterias no cambian las enzimas, son las mismas. Por ejemplo, la dihidrofolato reductasa es normal, pero lo que hace la bacteria es aumentar la cantidad de la dihidrofolato reductasa. Aumenta en gran cantidad la enzima. Y eso, pues, si estoy viendo en este modelo, aquí están los sitios sobre los cuales va a actuar la trimetoprima. Si la bacteria empieza a aumentar cada vez más dihidrofolato reductasa, fíjense, pues lo lógico que va a suceder es que cuando llegue la trimetoprima va a actuar sobre los blancos que debía actuar. Pero miren cuántos otros sitios activos han quedado libres. Conclusión, resistencia, ¿verdad? Porque la bacteria lo que ha hecho es aumentar su enzima, entra a la trimetoprima, cumple su mecanismo de acción, pero a la bacteria no le pasa nada porque está aumentado la cantidad de la dihidrofolato reductasa. ¿Listo? Otra posibilidad es que modifiquen, alteren algunos componentes o enzimas. Por ejemplo, el caso de la proteína S12 ribosomal. Y si se modifica esta proteína por una mutación que obviamente origina que esa proteína que esté en la subunidad 30S se cambie, salta la resistencia a la streptomicina. O que se modifiquen las enzimas, la DNA girasa o la topoisomerasa 4, que ya las han estudiado en genética bacteriana. Estas enzimas son el blanco de las quinolonas, tanto de las quinolonas de primera generación como el ácido nalidíxico, como las llamadas también fluoroquinolonas, ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, etc. Son el blanco. Pero ¿qué pasa si la bacteria cambia sus enzimas, tal como lo hizo anteriormente? Si cambia sus enzimas, pues obviamente automáticamente salta la resistencia a las quinolonas. Ya no reconocen, ¿verdad? Son enzimas cambiadas, mutadas, modificadas. O que se cambie la RNA polimerasa, que es el blanco de las rifampicinas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si la bacteria por mutaciones cambia la RNA polimerasa, automáticamente salta la resistencia a la rifampicina. O las bacterias son muy fashion, inventan cosas nuevas, o adaptan cosas nuevas, o adoptan modelos nuevos. Por ejemplo, una nueva PBP. Recuerdan, hace un momentito atrás veíamos que clásicamente eran PBP 1A, 1B, PBP 2, PBP 3, PBP 4, PBP 5, PBP 6. Miren, aparece una PBP 2A, totalmente nueva. Esto lo hacen los estafilococos. Si aparece esta nueva PBP,
automáticamente aparece la famosa meticilinoresistencia, de la que hablaremos en nuestra próxima clase, ¿de acuerdo? O un nuevo sistema de ligazas. En este caso, miren ustedes, la vancomicina, un antibiótico al que lo cuidamos como si fuese oro, tiene la capacidad, ya también se los han dado esto, de poder secuestrar, de poder en todo caso recubrir a los residuos de dealanina, precisamente del péptido glicano que hemos visto hace un momento atrás, ¿verdad? ¿Qué sucede en este caso? Los enterococos cambian, ya no ponen una dealanina para que pueda ser en todo caso atrapado por la vancomicina o la teicoplanina, sino que por una mutación desplazan a la dealanina y ponen un D-lactato, mucho más complejo. Ahora, cuando llega la vancomicina, fíjense, aquí está la vancomicina, sobre la dealanina la englobaba sin problemas. Pero ahora cuando en el camino se encuentra, por ejemplo, con un D-lactato, que es mucho más complejo, esto ya no puede entrar, ya no puede secuestrar, ya no puede recubrir y por lo tanto esos enterococos se vuelven vancomicino resistentes, ¿de acuerdo? La otra es que modifican en todo caso su estructura, la pared la van a hacer mucho más, en todo caso, más grande, más compleja. Ya no es tan sencillita, sino que empieza a alcanzar cada vez mayor complejidad. ¿Por qué? Y por ende mayor volumen. ¿Listo? Porque aumentan, en todo caso, por ejemplo, sus azúcares. Hace un momento atrás veíamos en el péptido glicano la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. Las bacterias empiezan a concentrar muchas más moléculas de N-acetilglucosamina y esta es la pared, fíjense. ¿No es cierto? Si esto pasa con la pared, pues obviamente la pared se va a hacer mucho y de lejos, mucho más densa, más grande, más profunda y automáticamente entonces, si bien los antibióticos llegan y actúan, pero como la pared se ha hecho cada vez muchísimo más compacta y aumentó de volumen, pues la bacteria evade la acción de estas drogas y muestra resistencia. ¿Listo? O la otra que es más interesante, hay bacterias, caso de los estafilococos, otra vez aquí está el modelo, fíjense, la N-acetilglucosamina, el ácido N-acetilmurámico, aquí están los péptidos, el último es la dealanina. Todo este es el ladrillo, yo le llamo la unidad básica mural, porque es la pared, de lo que es el péptido glicano de la pared de las bacterias, ¿verdad? Mire, lo que hace en este caso la bacteria es aumentar los residuos de dealanina y empieza a fabricar más dealaninas en gran cantidad. Pero con una salvedad, no las deja dentro de la pared, sino que las elimina al exterior. O sea que la vancomicina llega, se pega a la dealanina, secuestra la dealanina, pero fuera de la bacteria. ¿Qué ha hecho la bacteria? Como los aviones de combate, le ha soltado señuelos. Los aviones sueltan señuelos de luz y calor, ¿verdad? Para que los proyectiles se vayan a esos señuelos. En este caso, la bacteria, como si fuese un avión de combate, le suelta señuelos de dealanina y la vancomicina llega, se pega a la dealanina, cumple el mecanismo de acción del antibiótico, pero fuera de la bacteria, no en la pared. El resultado, resistencia por parte del microorganismo. O el otro mecanismo, que es el de la metilación. Las bacterias protegen sus ribosomas metilando los productos a nivel ribosomal. Y en ese caso entonces puede ser inducible o constitutivo. Sea el uno o sea el otro, de esta forma alcanzan una triple resistencia. Se llama metilación o hipermetilación, lo que da como producto una resistencia de tipo MLSB. ¿Qué significa esto? Que quema macrólidos. Recuerden que ahí está la eritromicina, citromicina, claritromicina, diritromicina. Quema las lincosamidas, donde está lincomicina y clindamicina, y quema a las estreptograminas del grupo B, pristinomicina, virginomicina, que no hay en Bolivia estas últimas, pero igual las quemó, ¿de acuerdo? Ya sea de manera inducible o ya sea de manera constitutiva. Esa es la forma en la que se va moviendo la resistencia. Aún nos faltan ver algunos otros mecanismos.
Pero desde ya no vamos a sobrepasar el tiempo de nuestra clase. Sabemos que ustedes tienen otras clases, no solo las nuestras, y en todo caso el día lunes vamos a continuar con nuestro tema porque nos apasiona, porque es un problema, es una pandemia que estamos viviendo de resistencia a los antibióticos en todo el planeta y obviamente ustedes van a tener que lidiar con esto. Por eso es que no quiero correr. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla y simplemente para poderme despedir, desearles un buen fin de semana y el día lunes a las 5 en punto estamos arrancando para completar esta clase, nos falta muy poquito y luego revisar qué pasa con los mecanismos de resistencia en las bacterias gram positivas. Hay una mano levantada. Nicole, adelante, la escuchamos. Buenas tardes, doctor. Tenía una pregunta con respecto a la ¿Escuchamos bien, Nicole? Sí. No escuchábamos, Nicole. Otra vez, por favor. Ha habido una reverberación. Nicole. Si no, una cosa, Nicole, escriba su pregunta. Una falla en la... Okay. Creo que es mejor. Ok. Hay otra pregunta que salió por el chat, reiterar qué significa MLSB, es la resistencia a macrólidos, lincosamidas y estreptograminas del grupo B, que son 3 familias de antibióticos. Esperemos la pregunta de Nicole. Hay otra persona que también ha levantado la mano, Luis Calizaya. Te escuchamos, Luis, adelante. Doctor, buenas tardes. Al principio de la clase estaban hablando usted sobre las diluciones de los antibióticos y mencionó ahí medidas en peso de 1, 2, 4, que es 8, 64, así, puros pesos en potencia de 2. ¿Eso es una regla? ¿Así realmente no. ¿O se puede diluir con otras cantidades? No. Las diluciones siempre van a ir en duplo, no las podemos hacer de otra manera. Tú comienzas por una concentración determinada y cada vez que hagas una dilución y bajes en la dilución, te estás yendo o te estás bajando en el duplo. Del número que partas, si has partido, vamos a suponer, de 9 microgramos, tu dilución próxima va a ser 4.5. No te queda otra, ¿no es cierto? Entonces, precisamente este es un principio universal que manejamos en las concentraciones inhibitorias. Por eso es que jugamos con números relativamente fijos para no tener que preocuparnos al momento de bajar en números mucho más pequeños. Por eso les decía, bajamos, por ejemplo, desde 256 microgramos, el duplo es 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0, 5, 0, 25 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, esos son ya sistemas estandarizados que no los puedo manejar de otra forma. Hay métodos del tipo de la epsilometría que manejan otras diluciones, pero aún así, para hacer la interpretación siempre tengo que ir al duplo. ¿De acuerdo? Y esto entonces, por conveniencia, doctor, es mejor manejar números en potencia de 2, así como pesos claro, realmente, ¿no? Claro que sí, por conveniencia. ¿Ya? Gracias, doctor. Está bien. Luis Fernández levantó la mano. Te escuchamos. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, claro que sí. Ok. Estaba preguntándome ¿cómo proliferan estas bacterias multiresistentes? Digo, o sea, si por ejemplo tenemos una persona que por autotratarse con antibióticos, con antimicrobianos, genera bacterias multiresistentes y fallece, entonces esas bacterias van a morir junto con él. ¿Por qué tendrían que esparcirse, digamos, esta resistencia? Muy buena tu pregunta. Porque no lo van a hacer cuando se muera la persona, lo están haciendo a cada instante. Cuando tú le das un beso a tu mamá, le estás transmitiendo bacterias, y si tú has usado malos antibióticos, le estás pasando bacterias que ya han seleccionado mecanismos de resistencia.
¿De acuerdo? Más aún si hemos usado muy mal los antibióticos. Cada vez que le das la mano a alguien, le estás transmitiendo millardos de bacterias desde tu piel hacia la piel de la otra persona. Cada vez que metes tus manos en los bolsillos y sacas un billete, ese billete está cargadísimo de bacterias y tú no sabes ese billete por qué manos ha pasado. Es decir, las bacterias tienen la capacidad de la ubicuidad. Es decir, están absolutamente en todas partes. Es más, antes creíamos que existían algunos sectores estériles incluso en nuestros cuerpos. Hoy sabemos que no es así. Gracias a los métodos de la biología molecular, la metagenómica, hemos podido descubrir en el mundo de que incluso aquellas áreas que considerábamos estériles tienen cargas bacterianas. Por lo tanto, tú estás recibiendo continuamente millardos de bacterias y también estás entregando millardos de bacterias a quienes están a tu alrededor. Eso no es malo, por otra parte, porque uno diría, pero si es así, entonces nos vestiremos como astronautas y caminaremos todos así. No, porque gracias a ese paso de bacterias de una persona hacia la otra, tus sistemas inmunitarios se mantienen alertas y por eso hacen de que tus sistemas inmunitarios trabajen sin ningún inconveniente, salvo que existan algunas enfermedades que provoquen la caída de tu sistema inmunitario. Pero no solo eso. En las charlas de microbioma, no sé si ya las han visto o las veremos, pero ustedes van a descubrir además de que nuestro microbioma intestinal tiene que ser como que muy cargado y muy diverso en cuanto a bacterias. Cuanto más diverso es, mejor. Nuestros sistemas de inmunidad trabajan una maravilla y no solo eso, sino que incluso a nivel intestinal se están fabricando diversas moléculas que luego son utilizadas en el sistema nervioso central. Por ello es de que el consumo de la comida chatarra y de otro tipo de alimento que puede destruir bacterias a nivel intestinal es tan grave. Por eso es que el uso precoz de antibióticos en los niños, cuando a los bebés les empezamos a dar antibióticos o cuando son niños, pasaron la etapa de bebés y les damos antibióticos por vía oral, el peligro es enorme porque modificamos sus microbiomas y hasta los predisponemos para la obesidad y aún gracias a la obesidad como mecanismo gatillo para la diabetes de tipo 2. Es decir, hoy por hoy estamos descubriendo que cuantas más bacterias tengas en tu intestino, en tu piel, en tus mucosas, pues te aseguras una vida mejor, ¿de acuerdo? Es una parte, lamentablemente, en el mal uso de los antibióticos. Eso es lo que tenemos que atacar, el mal uso de los antibióticos. Utilizarlos apropiada y correctamente, no cometer errores como que en un resfrío, sabiendo que es viral, darle antibióticos que actúan sobre bacterias, ¿cierto? Ahí sí estás modificando mucho de tu microbiota y puedes provocar enormes problemas. Pero cuantas más bacterias recibas y cuantas más se diversifiquen en tu cuerpo, mucho mejor para ti. Esto ya lo vamos a discutir con mayor profundidad más adelante, no se preocupe. Okay, gracias doctor. por la pregunta. Muchas gracias. Otra preguntita más. Sí. Al haber tantos mecanismos de resistencia, no se podría, seguro que alguien lo podría inducir a propósito de esta resistencia para crear armas biológicas, ¿verdad? Podríamos inducir resistencia y a la vez crear antibióticos así para crear armas, pero para mantener a nuestra población sana, pero esparcirlo en otros lugares y no darles el antibiótico. Sí. Es parte de la microbiología y es uno de los capítulos peligrosísimos, algo que ni pensaríamos. Pero aunque no se crea, hay gente que sabe microbiología y trabaja en algunos países desarrollando lo que llamamos protocolos de bioterrorismo, que es obviamente horroroso, eso no se debería hacer jamás. Pero lamentablemente sí, modifican bacterias, las seleccionan con mayores sistemas de resistencia. Ustedes saben que hoy por hoy con la tecnología molecular que hemos alcanzado en el mundo, podemos extraer secuencias genéticas, introducir secuencias nuevas, podemos armar verdaderos Frankensteins bacterianos que lógicamente responderían ya sea con multiresistencia a las drogas o combinar con más mecanismos de patogenicidad y de virulencia, lo que obviamente sería tremendo, ¿verdad? Eso lógicamente es posible, pero tendría que ser una mente loca
tendría que ser una persona que no haya hecho, si es médico, su juramento hipocrático y que no lo practique, y obviamente tendrían que ser personas desquiciadas, porque ese tipo de bacterias serían como un boomerang. Irían hacia una población a la que quisieran perjudicar, pero con seguridad que van a regresar, porque ya vamos a ver que las bacterias viajan en y con nosotros, no necesitan pasaporte, no necesitan visa, y aunque las mandemos al otro lado del mundo, en cuestión de horas, hoy por hoy, están otra vez con nosotros. Vivimos en el siglo de las comunicaciones, ya sabemos que tomando un avión podemos estar en cuestión de horas al otro lado del mundo, ¿cierto? Así que entonces es correcto lo que tú dices, sí se puede hacer este tipo de trabajos, pero es obvio de que están condenados por la comunidad científica internacional. Ok, doctor, gracias. No, no hay de qué. Altamirano, la señorita Altamirano también ha levantado la mano, la escuchamos. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Aparte de la dilución en este antibiograma, ¿hay algún otro método para determinar todos estos parámetros? Sí, claro que sí. Tenemos varios métodos. Por ejemplo, tenemos, si bien hay la macrodilución en tubos, tenemos la microdilución que se hace en microplacas, esas placas que se utilizan para las pruebas o reacciones de ELISA en inmunología. Entonces, a nosotros nos resulta más cómodo. En mi laboratorio hacemos más que macro, hacemos microdilución, porque se necesita menos medio de cultivo y podemos trabajar, si ustedes quieren o si tú quieres, en un sistema miniaturizado. Las lecturas son exactamente similares, no hay mayor problema. Pero al margen de estos métodos que utilizan macro o microdilución, tenemos ahora la epsilometría, que la vamos a ver en láminas, me comprometo a mostrarles la próxima clase. Son unas tiras que también usamos en este caso en mi laboratorio en el INLASA. Son unas tiras de material inerte, como una especie de cintas delgadas, que vienen con un antibiótico que va desde una alta concentración hasta la concentración prácticamente cero. Van disminuyendo. Y esto es más fácil porque uno solamente tiene que hacer como si fuese un antibiograma de discos, pero en lugar de poner los discos de antibióticos, ponemos estas tiras que se llaman de epsilometría o de E-test, que tiene varios nombres ahora comerciales, hay el sistema MICE, etcétera. Pero no solo eso, también tenemos los métodos hoy por hoy que se llaman automatizados. Entre ellos tienes al Vitec, al Microscan, tenemos al Phoenix, que son máquinas con las que cargas la bacteria problema. Algunas te dan incluso el diagnóstico, el género y la especie, dependiendo de las tarjetas que tengan para identificación, pero sí es seguro que te van a mostrar además la concentración inhibitoria detectada por curvas en cuanto a su crecimiento, que va a leer una célula fotoeléctrica en esas máquinas que son, llamamos métodos automatizados y que ya se están utilizando en varios laboratorios y hospitales del país. Esos son los métodos por esencia que se vienen utilizando en la actualidad. Oye, ya. Y otra pregunta más. Sí. La técnica de Kirby-Bauer es un método estandarizado, pero quería saber si se aplica al epsilon test, a la difusión y a la dilución. Esa parte me confunde mucho, por favor. No te preocupes, que lo vamos a aclarar en la próxima charla. Les voy a poner un par de láminas para que esto quede mucho más claro. Pero el método de Kirby-Bauer es un método de difusión. Todos los demás son de dilución, excepto el epsilon test, que es un híbrido de difusión y dilución, ¿verdad? Pero este método del Kirby-Bauer, que es un método que casi se va de nuestros laboratorios porque era un desastre, no podía detectar lo que en realidad estaba pasando, los discos nos daban lecturas anómalas, era una pena. Menos mal que logramos estandarizar en la región de las Américas. Primero les ganamos a los europeos, años más tarde los europeos empezaron a hacer lo mismo, y en la región de las Américas, con la Organización Panamericana de la Salud y los países, los institutos nacionales, se hizo una estandarización total. Hoy por hoy está totalmente estandarizado el método y es buenísimo, porque ya van a ver que tiene una serie de ventajas y además es ultra económico. El Kirby-Bauer es método de difusión que usa discos de antibióticos, son de papel filtro, cada uno embebido por un antibiótico y a una carga determinada. Pero ¿cuál es la ventaja ahora del Kirby-Bauer? Porque si fuese solo el disco, sería relativamente, otra vez, muy grueso, ¿no es cierto? Porque pones el disco, ves el halo y pare de contar, lo mides en su diametraje, lo comparas con la tabla y ahí te dice si es sensible, intermedio o resistente. Pero ese no es el plus de los discos.
El plus de los discos es que si tú acomodas los discos, que es lo que vamos a ver en nuestras próximas clases, de una manera determinada, puedes detectar mecanismos de resistencia. Puedes detectar la producción de tipos de beta-lactamasa, hasta de carbapenemasas. Puedes detectar lo que está pasando con el MLSB, que acabamos de decirlo. Y lo vamos a mostrar en cómo se hace con los discos. Se ponen 2 discos a una distancia determinada y dependiendo de lo que pase con los halos, tú puedes detectar incluso los mecanismos de resistencia. Así que entonces el Kirby-Bauer es como el ave fénix, renació. Y lo hizo también que hoy por hoy ha vuelto a ser el método primario en los laboratorios de bacteriología, aun cuando sean automatizados, porque no todos los métodos automatizados te detectan los mecanismos de resistencia. De ahí que siempre una recomendación que damos a los laboratorios, si tienen el automatizado, muy bien, pero combinen con el manual, el método manual. ¿Y cuál es el método ideal? Kirby-Bauer. Porque si combinan el automatizado con el Kirby-Bauer para detectar mecanismos de resistencia, no van a fallar, va a salir toda una maravilla y quien se beneficia obviamente es el paciente, que es el objetivo de todo lo que hacemos. ¿De acuerdo? Entiendo, doctor. Y una tercera pregunta. Claro que sí, adelante, para eso estamos. Tengo entendido que cuando las bacterias entran en contacto con alguno de estos fármacos, las bacterias generan ácido fólico. ¿Es algunas o depende de la bacteria o depende del fármaco? ¿Ya? No, en realidad todas las bacterias, absolutamente todas, necesitan los folatos, pero para llegar a los folatos tienen un mecanismo de metabolismo. Parten por el ácido paraminobenzoico, ¿ya? Necesitan, en otras palabras, fuentes de PABA o de ácido paraminobenzoico. A partir del ácido paraminobenzoico y por una ruta metabólica, que hace un momentito la veíamos, bajan hacia el ácido dihidroteroico, del ácido dihidroteroico van al ácido tetrateroico y de ahí recién entran al ácido tetrahidrofólico, que es el precursor de los folatos. Los folatos son tremendamente necesarios porque sirven para fabricar sillares o, si ustedes quieren, las moléculas base del RNA, de los RNAs que vaya a utilizar la bacteria y desde ya del DNA. Pero también les sirven esos sillares para armar o fabricar algunos aminoácidos con los cuales después obviamente van a complementar las proteínas. O sea, y esto no solo es en las bacterias, esto funciona en absolutamente las células también de corte eucariota, fundamentalmente las animales, entre ellos nosotros. Nosotros necesitamos ácido paraminobenzoico. ¿Cuál es la diferencia con las bacterias? Los mecanismos metabólicos. En las bacterias se utilizan una ruta, en nosotros usamos una otra ruta, muy similar, pero que tiene su especificidad. Por eso es que no me puedo suicidar tomando sulfas. En cambio, las bacterias sí, ¿de acuerdo? Son, en otras palabras, son metabolitos que llamamos base, y entre ellos el ácido paraminobenzoico es tremendamente importante por todo lo que hemos dicho. Y desde ya, para complementar la pregunta y la respuesta, en las drogas que actúan sobre el ácido, más que sobre el ácido paraminobenzoico, sobre todo este metabolismo, son de 2 tipos. Las sulfonamidas, donde tienes a las sulfas de acción corta, intermedia y larga, todas las sulfas, cualquiera de las sulfas va a actuar inhibiendo competitivamente una enzima, la dihidroteroato sintetasa, que es la enzima que te lleva desde el ácido paraminobenzoico hasta el ácido dihidroteroico. Y ese es el punto donde actúan las sulfas, en un sistema de inhibición competitiva, tipo llave cerradura, algo que ustedes ya están viendo en bioquímica también en este año. Y 2, en el otro paso, hacia el tetrahidrofólico, hay una enzima, la dihidrofolato reductasa. Esa enzima es el blanco de la trimetoprima, que es una molécula que no tiene nada que ver con las sulfas, pero que por conveniencia está unida a una de las sulfas, al sulfametoxazol, para armar lo que llamamos el cotrimoxazol, ¿ya? Entonces, ahí tienes una acción sinérgica. La sulfa que actúa sobre la dihidroteroico sintetasa
a través siempre de un mecanismo de inhibición competitiva, y tienes a la trimetoprima que está actuando sobre la dihidrofolato reductasa también por un sistema de inhibición competitiva. Se sinergiza la acción de las dos moléculas y obviamente tendrías un resultado perfecto. Siempre y cuando las bacterias no te estén armando, se estén seleccionando como mutantes resistentes que modifican las enzimas o las aumentan en cantidad, tal como hemos visto. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Para la orden y para servirles, para eso estamos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Me gusta que salgan así las preguntas. Es más, a lo largo de las charlas vamos a ver, no sé cómo podríamos hacerlo, que si alguien desea aportar o desea preguntar algo, así sea, porque así tiene que ser. En todo caso, estoy muy feliz por los resultados de la clase de hoy. Les agradezco, han sido fantásticas y fantásticos. Y en todo caso, nos vemos el día lunes, pero vamos a arrancar 5 en punto, ¿de acuerdo? Para que nos dé el tiempo y si es posible, nos vamos a estirar hasta las 6:15 para cubrir con calmita, sin correr y además con la opción de las preguntas, que para mí es lo mejor, ¿de acuerdo? Muy buenas tardes, buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Doctor. Todo, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el lunes.